Vamos a dar paso a la siguiente ponencia que corre a cargo de Jorge Touce, que es, en este caso sí, responsable de comunicación de la Organización Catalana de Trasplantes. Y bueno, ¿por qué invitamos o por qué le dijimos a Jorge que queríamos que participara en esta jornada? Él participó ya en la del año pasado, pero a mí me parece que es un buen ejemplo. En España hay varias coordinaciones que son muy señeras, que son muy punteras, que hacen una actividad en redes sociales muy importante, pero creo que la OCAT es una de ellas. Y me gustaría que pues, fuera un ejemplo que compartiese toda su sabiduría en cuanto al tema, para que fuera pues eso, un buen ejemplo para coger ideas y para un espejo donde mirarse, digamos. Así que, Jorge, adelante. Gracias, Javier. Antes de nada, espero hacerlo la mitad de bien que Inés, que ha hecho una presentación súper chula. Yo creo que son una referencia clarísima en redes sociales. O sea, yo creo que es de las mejores entidades que en España en este sentido, y os animo a seguirlos porque la verdad es que es un ejemplo clarísimo. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿La veis? Perfectamente. ¿Sí? Uh-huh. Vale, pues empiezo. Bueno, antes de nada, agradeceros la confianza por volvernos a invitar a estas jornadas que me parecen muy importantes. Yo voy a hablar sobre los departamentos de comunicación y poniendo como ejemplo cómo trabajamos o lo que hacemos en la OCAT, ¿vale? No sé por qué no pasa. Ahora, ¿de qué hablaremos? Pues yo os hablaría de dónde venimos, de lo que se había hecho en España en relación a la comunicación, que más o menos Javier ya lo ha comentado, y dónde estamos, ¿no? Y luego me centraría un poco más en la apuesta por la comunicación de la OCAT en 2015. Hablaría un poco de la estrategia comunicativa hablando sobre nosotros, sobre lo que hicimos y un poco el futuro cercano, al menos lo que nosotros queremos hacer y lo que a lo mejor se podría hacer de manera conjunta. Vale, en relación a dónde estamos, yo creo que lo comentábamos antes internamente con Javier. En España nunca se han hecho grandes campañas en favor de la donación. Sí que tenemos la excepción que vimos hace un par o tres de años, que era un Match por la Vida, no sé si la conocéis, para la promoción de la donación de médula ósea. Este era, como comentaba también Inés, una iniciativa que salió de la Fundación Carreras y que luego la ONT la tomó como propia y la repartió entre las comunidades autónomas y todos hicimos acciones tanto a nivel digital como a pie de calle. Pero en general no existen grandes campañas, a diferencia de otros países anglosajones que sí que las hacen, pero claro, son campañas muy costosas. Siempre, digamos, se dejó la divulgación a la población en general en manos de los periodistas y los medios de comunicación con los que se tuvo una relación muy facilitadora, muy prioritaria. Siempre que tenemos una petición de un periodista intentamos responderla lo antes posible, etcétera, ¿no? Y esto ha creado, pues bueno, ha sido una estrategia muy positiva y al final ha consolidado esa reputación de la ONT clarísimamente. Normalmente cuando un periodista necesita información, tiene una duda sobre algo, pues siempre busca una fuente fiable que puede ser la ONT, las coordinaciones, un profesional, etcétera. Esto hace que en España no veamos noticias polémicas en relación a la donación y el trasplante en general son noticias súper positivas, ¿no? Y en momentos reales, cuando realmente hay una posibilidad de donación, que se ha de hablar con las familias, son los coordinadores de trasplantes, gente muy formada para transmitir esas malas noticias y esa petición de la donación, ¿no? Esto al final supone una estrategia, bueno, ha demostrado ser una estrategia súper positiva porque al final el porcentaje de negativas familiares en España se sitúa entre el 15 y 20%, que la mayoría de países del mundo ya les gustaría estar en esta situación, por lo cual esta estrategia sigue siendo perfectamente válida. Lo que pasa es que nosotros hace un tiempo consideramos, bueno, nosotros y muchas otras coordinaciones, consideramos
que podríamos dar un paso allá, que esto no estaría reñido con todo lo que habíamos hecho previamente, que seguiremos haciendo, obviamente porque funciona perfectamente. Pero somos conscientes que cada vez menos personas son seguidores de medios tradicionales. Mucha gente ya se informa vía redes sociales y no han cogido o no cogen un periódico, no ven las noticias en televisión, no escuchan la radio, etcétera, ¿no? Y más en este caso los jóvenes que si tenemos hijos todo el día están con un móvil y la tele no ponen YouTube y poca cosa más, ¿no? Entonces, bueno, repasando un poco lo que se ve por España, seguimos con la relación cercana con los periodistas y medios. Yo creo que esto es fundamental. Cada vez vemos más presencia en redes sociales. La ONT, por ejemplo, es un ejemplo y la Fundación Carreras yo creo que es una referencia. Vemos proyectos de promoción de la donación muy variados en diferentes coordinaciones. Generamos contenidos porque yo creo que hemos de ser una referencia informativa de calidad, es decir, nosotros, digamos, hemos de convertirnos en referentes y hemos de poder explicar e informar a los diferentes públicos para aumentar ese conocimiento, ¿no? Si tenemos conocimiento, probablemente seremos más proclives a la donación porque eliminaremos algunos mitos, algunas dudas, ¿no? Tabús que pueden haber. Bueno, ¿por qué no mejorar nuestra comunicación corporativa? ¿Por qué no explicar quiénes somos y lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo la implicación de las asociaciones y pacientes. O sea, ellos hacen una actividad brutal, no solo explicando su testimonio, que ayuda a empatizar a la sociedad, sino a través de campañas de promoción de la donación que intentaré repasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, visto en la ONT, si nos fijamos, hemos visto claramente que en 2 años han multiplicado sus redes sociales y no solo han abierto redes sociales, sino que las han hecho mucho más activas. Si sois seguidores del Twitter de la ONT, por ejemplo, vemos que cada día comparten pues, 4 o 5 tweets diferentes, cuando antes, 2 años antes, pues a lo mejor compartían un tweet cada 2 años, ¿no? Han abierto el Instagram, buscan colaboraciones de gente conocida, el canal de YouTube o este proyecto que se hizo suyo, que es el de Un Match por la Vida, que si no lo habéis visto, también os recomiendo verlo porque la verdad es que el vídeo es impactante y no te deja diferente. O en otras coordinaciones, no solo en coordinaciones autonómicas, sino también entre los propios coordinadores o profesionales que están en el ámbito de la donación y el trasplante. Por ejemplo, el año pasado se presentó en la Coordinación de Trasplantes de Cáceres, ¿no? Que ellos tienen Facebook y estas campañas que luego os mostraré, que a mí me pareció espectacular y que nosotros desde la OCAT compartimos, ¿no? O el Twitter de la Coordinación de Trasplantes de Andalucía. Es decir, muchas coordinaciones tienen presencia en redes sociales. Pero también los profesionales yo creo que son fundamentales. Irene Bello, por ejemplo, que está en el programa de trasplantes de pulmón de Vallebrón, yo creo que todas la conocemos. Colabora con la ONT, colabora con nosotros, con el hospital. Ella misma va difundiendo mucha información. Yo creo que es importante. Nicolás Manito, que es coordinador de trasplantes del Hospital de Belviche. Son profesionales que tienen un volumen de seguidores ya interesante. O Rafa Matesanz, por ejemplo, en su página de LinkedIn, donde va compartiendo todos aquellos artículos que escriben algunos medios, ¿no? En relación a los proyectos, os comentaba la campaña esta de Cáceres, que es esto, ¿no? Salvar a Laura, salvar a Isa. Esto fue una campaña digital, pero también estaba en la calle. Eran pósters que estaban en marquesinas, donde fuera, ¿no? Y yo creo que este tipo de campañas, o sea, tú ves una imagen de este tipo y no te deja indiferente. Tú la miras, ¿no? Y la analizas porque te impacta, porque te llama la atención. Además, vemos otro tipo de campañas como, por ejemplo, la implicación de las farmacias, ¿no? Yo creo que también las farmacias es una entrada al sistema sanitario de una manera diferente, pero también involucrados. Y, ¿por qué no?,
que hagan este trabajo así de promoción o de sensibilización de la donación, ¿no? O como estos maratones que hicieron desde la coordinación de Canarias, ¿no? Para llevar un poco la donación de una manera diferente a cada una de las islas, que también las conocimos el año pasado. O el Donor Fest, que me parece un proyecto chulísimo, tanto de la creación de vídeos, que al final es material muy, muy positivo, sino también involucrar a los propios autores, a los propios chavales que hicieron estos vídeos para divulgar y llegar a tanta gente, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, tenemos también el festival de cortometrajes que hacen desde la Jaume Arnau de Lérida, que es una fundación de pacientes. O sea, bueno, que digamos, hay muchos ejemplos. Yo os pongo estos, pero hay muchos más ejemplos. Pero también los pacientes, ¿no? Es lo que comentábamos. Hay pacientes que tienen muchos seguidores en sus páginas, en sus redes sociales, ¿no? Ella es Marta Gubau, escribió un libro sobre su experiencia, es trasplantada de corazón y tiene un volumen interesante de seguidores en Instagram, por ejemplo. O Irene Gonzalo, que es una trasplantada de hígado, es joven, que al mes de ser trasplantada ya estaba subiendo montañas, ¿no? Ella también ha escrito un libro y, bueno, las imágenes, si entráis en su Instagram, Corre per Viure, alucinas con todo lo que hace siendo trasplantada de hígado, ¿no? O el Bus de la Sangre es una iniciativa que reúne un día próximo al Día del Donante con actividades para promocionar la donación de sangre, la donación de médula ósea, la donación de órganos y tejidos, etc. Comentábamos libros, pero también la Transplant Run, que la organiza ADER, que es una fundación renal, o la Transplant By, que la organiza también la Fundación Jaume Arnau. ¿Vale? Pero además, fuera de nuestras fronteras hay entidades que pueden ser una buena referencia para nosotros. Es verdad que dedican muchísimos recursos a la promoción de la donación, ¿no? Pero bueno, National Health Service, por ejemplo, yo lo sigo porque al final tienen muchas ideas de las que tú puedes beneficiarte, ¿no? All Donut Life, que hizo un proyecto fotográfico de un paciente que era fotógrafo y les hizo pues ese recorrido fotográfico a través del proceso de donación, que nosotros más o menos intentamos hacer uno parecido también para conseguir esas imágenes de recurso que luego veréis. ¿Vale? Entonces, para todos aquellos que, y voy al ejemplo concreto de la OCAD, para todos aquellos que no nos conozcan, sobre todo en Latinoamérica a lo mejor, la OCAT es la entidad responsable en Cataluña de todas aquellas actividades relacionadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, ¿no? Realizamos todo este tipo de funciones, tenemos oficina de coordinación propia, a diferencia de otras coordinaciones, y, por ejemplo, yo ya me dedico al 100% a temas de comunicación y promoción de la donación. Esta es más o menos nuestra estructura. Tenemos 24 hospitales autorizados para la detección de donantes, 8 de ellos son autorizados para la realización de trasplantes con 20 programas de trasplantes diferentes, tanto para adultos como niños. Pero además tenemos más de 10 asociaciones de pacientes que son muy activos, además de todos los pacientes que quizá no están tan vinculados a las asociaciones y también son muy activos. Tenemos el banco de sangre de tejidos con el cual cada vez más hacemos más acciones y más actividades. Es una alianza, yo creo que muy importante con ellos y otras entidades. Tenemos relación con la Fundación Carreras, con el Servicio de Emergencias Médicas, con la ONT, obviamente, y con otras organizaciones internacionales. Tanto con ONT como otras organizaciones la relación es muy fluida. De hecho, entre ONT y OCAD se intercambian órganos, yo diría que prácticamente cada día. Entonces, como os decía, en 2015 se hizo una apuesta clara por la comunicación en la OCAD. Ahí establecimos un análisis más o menos de dónde veníamos, dónde estábamos y dónde queríamos llegar, ¿no?
tuvimos claro que una de las cosas era fortalecer nuestras relaciones públicas tanto con profesionales, con pacientes, como periodistas y como departamentos de comunicación, era uno de los objetivos. Generamos más contenidos para dar mayor información que nos ayudara a divulgar aspectos generales, pero también concretos de todo el proceso. Buscamos colaboraciones, formación y establecimos una estrategia que luego os comentaré, ¿vale? Yo tomo el relevo de esta persona que llegó para comunicación en 2017. Yo venía del ámbito de la evaluación de resultados y la comunicación era algo nuevo para mí, ¿no? Pero enseguida, digamos, bueno, te planteas qué puedes hacer en los diferentes ámbitos de la comunicación, porque es algo muy amplio, no solo son las relaciones con los periodistas y los medios, sino que abarca muchos ámbitos y bueno, es aquello que por sentido común, porque ves lo que hacen en otros lados y tal, poco a poco te vas pensando en acciones que podrías hacer, ¿no? Y bueno, eso. A mí la comunicación me atrapa, es un ámbito que me encanta, que me siento súper a gusto y que decido ir un poco más allá, hacer un cambio de rumbo profesional y dedicarme a eso. Entonces, estos son un poco los objetivos que nos planteamos en ese plan de comunicación que luego os explicaré de manera muy rápida. Y era básicamente esto, fortalecer nuestras relaciones públicas con periodistas, con pacientes, con profesionales, tanto coordinadores como de los equipos de trasplantes, etcétera, ¿no? Además, queríamos mejorar nuestra comunicación digital a través de web y redes sociales. Queríamos aumentar los eventos corporativos, como os mostraré, y también mejorar la relación con los departamentos de comunicación o de prensa de hospitales, de la ONT y de otras entidades para establecer, digamos, alianzas, ¿no? Que podíamos o que nos podían beneficiar a ambos. Pero es que además, o sea, todo aquello que hagamos, todas las acciones que hagamos para alcanzar esos objetivos mejoran nuestra comunicación digital. Es evidente, todo aquello que hagamos luego se puede compartir en redes sociales o publicar, por ejemplo, una noticia en la web, ¿no? Con lo cual, todo aquello que hagamos se multiplica. Entonces, os pongo algunos ejemplos de los diferentes ámbitos. Aquí, por ejemplo, el año pasado creamos el blog de la OCAT, que no es más que un apartado en nuestra web, porque desde el Departamento de Salud no nos dejaron abrir un blog. Luego ya os comentaré. Y en ese espacio compartimos pues esto, ¿no? Artículos tan sencillos como 12 cosas sobre la donación que todos deberíamos saber, que es un artículo muy generalista y que funciona súper bien en la web, o algunos aspectos más concretos como cómo funciona el retrasplante renal en Cataluña, cómo funciona el SCORE, que es, digamos, la ecuación que nosotros utilizamos para ordenar los pacientes en lista de espera de trasplante renal, o la adjudicación y la distribución de órganos. La idea también es, además de mejorar la información, es intentar ser lo más transparentes posible ante la sociedad, ¿no? Es decir, para aumentar aún más toda esa credibilidad que tenemos. Las historias personales, hablábamos de la importancia de los testimonios, ¿no? Inés lo ha comentado y lo ha dejado claro en su presentación. Es fundamental el apoyo de los pacientes trasplantados, de las familias que han sido donantes, porque esto nos ayuda o favorece la empatía de la sociedad de una manera clarísima. Al final, cualquier charla que haces, si vas tú como profesional y explicas, pues bueno, el modelo, todo aquello que hacemos y tal, sí, tiene impacto, estás informando, pero al final que oigan de primera mano el testimonio de una persona trasplantada que ha estado, bueno, que se ha visto la muerte cercana, pues bueno, todavía impacta mucho más, ¿no? Por eso muchas veces nosotros utilizamos vídeos de gente que aporta su testimonio, ¿no? O proyectos divulgativos. Este es
yo creo que es como un proyecto referencia para nosotros que hicimos con el apoyo de la Fundación La Caixa, que trataba de establecer un poco qué pensaban realmente las religiones sobre la donación de órganos, ¿no? El objetivo era como bidireccional. Por un lado, nosotros queríamos explicar la donación de órganos y el trasplante a muchas entidades culturales y religiosas que a lo mejor no tenían información, porque simplemente el origen de estas personas, el trasplante no es una realidad en sus países. Y por el otro, queríamos ver cuáles eran las posibles barreras que llevaban a estas familias a decir no a la donación, ¿no? Y muchas veces no es por un tema de falta de solidaridad, sino que muchas veces es un tema de información o barreras propias de la religión que dificultan mucho la donación. Por ejemplo, los budistas nos comentaban que después de la muerte el alma necesita 72 horas para salir del cuerpo, con lo cual esto impide claramente la donación cuando el tiempo es fundamental, ¿no? Pero bueno, también hay algunas técnicas que nos decían que se podían hacer porque al final ninguna religión está en contra porque precisamente los valores de la donación son muy importantes. Uno de los resultados que obtuvimos de este proyecto fueron todos estos trípticos específicos para cada una de las religiones que te permiten abordar la donación en estas familias según las culturas. Esto es un proyecto fotográfico que os comentaba antes. Son unas 100 fotografías de diferentes momentos del proceso de donación y esto nos servía a nosotros tanto para visualizar algunas de las acciones que hacíamos, pero también muchas veces los periodistas te piden material de recurso para acompañar a las noticias que hacen, ¿no? Entonces, antes nosotros teníamos que pedir a un profesional que nos mandara una fotografía que te la hacía de cualquier manera, a lo mejor con un móvil, una calidad muy, muy justa, y decidimos hacer un proyecto mucho mejor, digamos, con un fotógrafo que era un profesional, y nos metimos a hacer fotografías en un proceso real. ¿Vale? Esto está a acceso libre en nuestra página de Flickr, que luego os enseño. O la apuesta por los audiovisuales, que yo creo que son fundamentales a día de hoy. Si tenemos hijos, vemos que todo el mundo, que todos están mirando vídeos constantemente, ¿no? Entonces, para el Día del Donante hicimos donde intentamos explicar los beneficios del trasplante de tejido musculoesquelético, o el vídeo de Zulma, que recuperó la vista gracias a un trasplante de córnea. Estas son cápsulas que es una derivada del día del trasplante, del acto que hicimos, o este otro vídeo, por ejemplo, que lo hicimos específico para la jornada de coordinadores de trasplantes, donde 8 receptores agradecían el trabajo de los coordinadores de trasplantes, que muchas veces pasa desapercibido. Normalmente los especialistas y los cirujanos son los que se llevan el mérito, pero los coordinadores muchas veces están en esa parte más oscura del proceso y pasan esos desapercibidos. Entonces considerábamos que sería un buen regalo para ellos encontrarse de repente con este vídeo. Esta es nuestra página de Flickr, el acceso es totalmente libre y se pueden descargar todas las fotografías, es decir, no solo es para nosotros, sino que se puede beneficiar toda la comunidad de nuestro entorno, ¿no? Y en este álbum concretamente están las fotografías del proceso. Hemos aumentado mucho también los eventos. Por primera vez el año pasado celebramos el Día del Trasplante con una actividad con el apoyo del Hospital del Mar, el Día del Donante, que esto sí que es más habitual, pero normalmente o anteriormente hacíamos una rueda de prensa en el Departamento de Salud y lo que tuvimos claro es que teníamos que irnos del Departamento de Salud para no hacerlo en un entorno tan político, sino hacer una actividad diferente. Y el año pasado, por ejemplo, hablamos de tejidos en el Banco de Sangre y Tejidos, ¿no? Juntamente con ellos. O esta es la jornada de coordinadores de trasplante, que también la hicimos en el Cosmo Caixa, con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y esto es una actividad que por primera vez también la hicimos para formar
a un grupo de voluntarios, ¿no? Voluntarios que pudieran ayudar en aquellas actividades que hiciera no solo la OCAT, sino otras asociaciones y también el Banco de Sangre y Tejidos, porque decían que les iría muy bien tener personas que habían pasado por ello o que habían necesitado sangre en campañas de donación. También hacemos, bueno, infografías o material para explicar algunas cosas, como por ejemplo aquí los riñones, la anatomía, las funciones, ¿no? Cosas que parecen muy básicas, pero muchas veces falta precisamente esta información tan básica. O estos son infografías que hacemos de manera mensual o actualizamos mensualmente sobre la actividad tanto de trasplante como de donación. También consideramos que es un tema de transparencia. Bueno, estas son las charlas en colegios. Yo creo que en este caso todos deberíamos aprender un poco de aquí. Las referencias son Javier y Beatriz. Creo que lo trabajan de manera espectacular. Cuando salga el libro, esta guía que comentaba ayer, yo creo que es un material que a todos nos irá súper bien porque bueno, es un trabajo con mucha profundidad y que da unos consejos que todos nos podemos beneficiar. Pero vamos, las charlas en colegios, es verdad que somos pasivos y que creo que tenemos que dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y buscar esa proactividad también en los alumnos, como por ejemplo el proyecto Allarga la Vida, que luego os explico. Este es un material que ha salido hace poco, que hemos publicado hace poco. Esto precisamente, bueno, es un cuento infantil, Las 7 vidas del Haya, que a través del Haya pues explicamos la donación y el trasplante a niños de 4 o 7 años. Digamos, esto fue un reto que nos propuso un colegio de hacer una charla a estas edades tan pequeñas. Entonces, claro, es aquello de decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer charlas pues a final de primaria, a ESO, a bachillerato, ¿no? Y entonces ahí pues sí que los niños estaban más enterados, ¿no? Digamos, pero niños tan pequeñitos ya me dirás. Pues bueno, pues la solución fue hacer un cuento que lo hicimos en un fin de semana. Bueno, era una presentación que luego evolucionó a cuento. Y la verdad es que es un material que ha quedado muy chulo, que también está a disposición del que quiera en nuestra web, está en castellano, en catalán, en fin. Esto lo hicimos en colaboración también con ANINAT, que es una asociación de niños y niñas trasplantadas de hígado, que también son súper activos y que es súper gratificante trabajar con ellos. O esto, por ejemplo, es una guía que vamos a sacar ahora. Es una guía de conceptos muy básicos sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos, pero también de la donación de sangre y otros tipos de donaciones. Esto lo hemos hecho también en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos y está destinada, en principio, a los voluntarios del proyecto anterior, pero también lo colgaremos en la web y estará a disposición del público general o de toda aquella persona que esté un poco sensibilizada sobre el tema. Este es el proyecto de Allarga la Vida que comentamos ayer. Esto fue una iniciativa de un colegio de Barcelona que nos propusieron hacer este proyecto y nosotros simplemente hicimos una charla el primer día, bueno, además de asesorarlos en algunas cosas cuando lo necesitaron, pero hicimos una charla en el primer día para explicarles en qué consistía esto. Y a partir de ahí ellos hicieron una campaña digital a través de cápsulas, a través de algunos vídeos que si me permitís os lo pongo y que finalizó con un conciertazo en una sala de conciertos mítica en Barcelona, como es la Sala Apolo, en la que implicaron a un montón de grupos que colaboraron de manera totalmente altruista. Si me dejáis, os pongo esto. Lo hicieron ellos solos y me parece espectacular. Está en catalán, pero yo creo que se entiende bastante bien. Jorge, tienes que compartir el audio. En donde pone compartir pantalla, despliega el triangulito hacia arriba, abajo y darle a compartir audio. Es compartir pantalla. Sí, donde aparece, donde está el icono de compartir pantalla, en la parte de abajo, en la parte de Zoom,
en el triangulito, si lo despliegas, te pone compartir audio. O bueno, ahora has dejado de compartir, comparte de nuevo y marca la opción de compartir audio. Ay, que la he liado. Es que ahora he perdido. A ver, ¿veis la presentación? Sí. De manera... Hay que proyectarla. Y después, ¿le has dado la opción de compartir audio? No. Es que Vale. no veo lo del compartir audio. Sí, en la parte de abajo donde están los iconos de Zoom, que está seguridad, participantes, chatear, compartir pantalla. Sí. Ahí hay un icono, un triangulito, una flechita hacia arriba, pues si la despliegas ahí te pondrá compartir audio. Sí, no lo encuentro. Sí, es una flechita hacia arriba en el icono de compartir pantalla, que está abajo. Ah, sí, aquí. La parte central. Vale, pues ahora proyecta y ya tiene que... Es que escuchar el sonido en un audiovisual es casi más importante que la imagen algunas veces. ¿Lo oís ahora? No. No lo oís. ¿No lo oís? No. Bueno, Esto se ha pues, quedado la pantalla congelada. bueno, pues en todo caso este vídeo está en nuestra... Es que tampoco me quiero extender más. Vale. Este vídeo está en nuestra página web y si lo queréis ver está allá y si no también en la página de Facebook o si no os puedo mandar el enlace, no hay problema. Vale, hablando de nuestro Facebook, porque al final estamos en unas jornadas también de social media, nosotros de momento es la única red social que tenemos. Estamos detrás hace mucho tiempo de abrir un Instagram y un Twitter, pero al final nosotros no somos autónomos, dependemos del Departamento de Salud y son ellos los que nos han de dar permiso para abrir estas redes sociales y de momento parece ser que no están por la labor. No entienden que que la sociedad, digamos, es una parte fundamental en todo este ámbito. Al final los donantes están en la sociedad y necesitamos promocionar la donación directamente con ellos, ¿no? Y las redes sociales pues, son una vía directa. Bueno, básicamente yo lo llevo desde 2018 de manera directa. Antes ese contrato fue un proyecto que empezó a través de una agencia de comunicación, pero desde 2018 se lleva ya de manera directa. Actualmente tenemos unos 25.000 seguidores, somos de manera muy estable, tampoco ni crecemos ni bajamos, no son los números de la Fundación Carreras, pero bueno, alcanzamos más o menos con nuestros posts unas 40.000 personas al mes con 10.000 interacciones, que no están mal, ¿vale? Todos los contenidos son orgánicos, es decir, no pagamos por ninguno y normalmente hacemos 1 o 2 posts diarios y publicamos en catalán, castellano y utilizamos diversidad de contenidos, ¿vale? Y también estamos ahí respondiendo o al menos mirando todo aquello que dicen las personas que nos siguen, que el 99% de los mensajes que nos llegan son súper positivos. Si os he de dar algunos consejos en relación a esto, os digo lo que nos funciona a nosotros. Por ejemplo, personal sanitario, todo aquello que está relacionado con el personal sanitario funciona súper bien, igual que los hospitales, las historias personales, ¿no? Todo esto. Las infografías o los diseños también en general tienen muy buena acogida. La imagen, ¿no? La fotografía, los vídeos, todo esto funciona muy bien. Y lo que os comentaba, ¿no? En este sentido, aunque hay que estar encima, yo creo, y que hay que cuidar esa comunidad que tenemos, pero bueno, no hay que tener miedo porque casi el 100% de los mensajes son muy positivos. De vez en cuando tienes alguno negativo que puedes decidir si adoptas una estrategia pasiva de decir no contesto nada o contestas aclarando el tema y se acabó, no hay más problemas. ¿Vale? Y en cuanto a la estrategia, os explico un poco el plan de calidad que hicimos ahora hace relativamente poco, en 2020, un poco lo que establecimos por si puede servir de ejemplo o lo que sea.
Antes de nada empezamos por hacer un análisis DAFO, ¿no? Un poco lo de siempre, ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, ¿no? La idea es que las conclusiones eran que partíamos de una buena situación de salida en general, porque ya se habían hecho cosas, con lo cual no empezábamos de cero, que teníamos que mejorar nuestras relaciones con todos los públicos, ya las habíamos iniciado, pero teníamos que fortalecerlas mucho más, que cualquier cosa que hiciéramos al final era una retroalimentación positiva, es lo que os comentaba en la parte de objetivos, ¿no? Es decir, todo aquello que hagamos luego, si lo compartimos en redes sociales, pues se multiplica el efecto, y las alianzas. O sea, yo no me cansaré de decirlo, que hemos de buscar alianzas, ¿no? Porque pues hasta donde tú no puedes llegar, ¿no? Si te apoyas de otra empresa pública, por ejemplo, como os comentaba con el banco de sangre, pues te permitirá hacer muchas más cosas, ¿no? Estos son un poco los públicos a los que nos debemos, digamos, que son profesionales sanitarios, periodistas, departamentos de comunicación tanto de hospitales como de otras entidades. Perdona, Jorge, no estamos viendo la pantalla, ¿eh? ¿No estáis viendo la pantalla? No, dale a proyectar porque no... ¿Desde cuándo no estáis viendo la pantalla? Desde Facebook. Sí. O sea, a ver. Ahí está, a ver. ¿Ahora lo veis, los consejos? Sí. Sí, no sé si proyectarla o que vayas cambiando ahí en las miniaturas. ¿No la veis proyectada? No. Sí, qué rabia. A ver. Bueno, pero pues si no, puedes ir pasando las miniaturas que se ven. Sí, pero... A ver, aquí. ¿Ahora la veis? Perfecto, sí. Vale. Quizás es porque habría abierto otro. Bueno, os comentaba la estrategia, ¿vale? Bueno, ya os lo he explicado. Las conclusiones del DAFO, que nos indicaba más o menos por dónde teníamos que ir. Y este es nuestro mapa de públicos, ¿no? Que os comentaba. Es bueno, la relación con profesionales, con periodistas, con departamentos de prensa, tanto del Departamento de Salud, de los centros sanitarios, de la ONT. Esto es fundamental, establecer estas relaciones muy cercanas. De hecho, me comunico por WhatsApp con la mayoría de ellos, pero también con pacientes y asociaciones, con otras entidades, por ejemplo, la Fundación Carreras, con la que compartimos también algunos aspectos, y población general, tanto general como públicos específicos, ¿no? Para transmitir algunos conceptos muy concretos. Entonces, la meta era esta, ¿no? Era dar a conocer la OCAT, pero también el sistema de trasplantes en Cataluña y en España. Es decir, cómo funciona eso, ¿no? O sea, ¿qué nos ha permitido o a través de cómo hemos llegado a ser líderes de la donación y el trasplante a nivel mundial? Porque al final esto no es por casualidad. Y establecimos estos objetivos que ya son los que os he comentado anteriormente. Desarrollamos una serie de técnicas y tácticas a través de todos estos canales que podíamos utilizar. Propios son el canal de donación y trasplante, que al final es nuestra web y de momento nuestra red social. Pero bueno, también hacemos una rueda de prensa o dos, dependiendo el año. Normalmente la de balance de resultados, que ya la hicimos en enero. Hacemos eventos, etcétera, ¿no? Y los apoyos con los que contamos. O sea, os comentaba que el Departamento de Salud pues, nos ha de dar permisos para muchas cosas, pero por otro lado también nos ayuda mucho, como la ONT. Estamos de manera más o menos constante en comunicación con tanto Belén como con María por muchas de las cosas que hacemos o que hacen, ¿vale? Y los medios al final. Entonces, a partir de ahí establecimos unas acciones y un cronograma para cumplir con esos objetivos, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto para promoción y para material general de unos 20.000 euros al año, más o menos, ¿vale? Bueno, pues de ahí salen algunas acciones. Al final, hacer un vídeo no es barato, hacer un proyecto de fotográfico, pues lógicamente el fotógrafo quiere cobrar. Bueno, pues eso, muchas actividades pues requieren un coste. Y luego es importante también evaluar. Esto, por ejemplo, es una infografía que hicimos
a posteriori de la jornada de coordinadores de trasplantes, donde evaluamos un poco cada una de las tablas, de las mesas, perdón, del impacto que habían tenido. O el vídeo que hicimos, pues la valoración también que nos hicieron, ¿no? Esto nos ayuda a conocer cómo funcionó ese acto y a mejorar de cara a próximos años, ¿no? Total, en resumen, y ya voy acabando, os diría que a nosotros, por ejemplo, yo creo que nos ha funcionado muy bien en todos los sentidos mejorar esta comunicación de la organización, pero que es importante por qué queremos hacerlo, cómo queremos hacerlo, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental estar en redes sociales, lo comentaban seguramente ayer Belén y María, porque es eso, aunque si no estás en redes sociales no quiere decir que no se hable de ti. En cambio, si estás, pues bueno, pues puedes gestionarlo, ¿no? Que hemos de cuidar los contenidos, yo creo que también es importante porque al final somos una autoridad oficial y yo creo que en este sentido hemos de dar ejemplo, además de ser una referencia, y sobre todo cuidar a la comunidad. No sirve postear cualquier cosa y olvidarte hasta el día siguiente. Yo creo que es importante estar ahí pendiente de cómo está funcionando aquello, no solo en cuanto a evaluar si aquello está funcionando o no, sino también para manejar si puede haber alguna cosa pues, que nos pueda ir en contra. Somos referentes, ya lo he comentado, lo de potenciar la comunicación corporativa, que al final es en nuestro territorio, ¿no? De decir quiénes somos y qué hacemos. Dar visibilidad tanto a profesionales, hospitales como pacientes. Yo creo que al final esto es un win-win, ¿no? Yo lo hago por ti, tú lo haces por mí, ¿no? Y es bueno, es una sinergia súper positiva. El feedback, yo muchas veces les digo a los profesionales que el día que tengan un mal día se pasen por nuestro Facebook porque verán las respuestas tan agradecidas de los pacientes, ¿no? Estamos en un ámbito, también lo comentaba Inés anteriormente, que las personas están súper agradecidas, son personas súper optimistas que viven el día a día de una manera ejemplar, ¿no? Porque es aquello, en muchos casos han visto la muerte muy de cerca y a través de esta donación les ha permitido seguir viviendo, con lo cual es eso, ¿no? Son personas agradecidas, súper optimistas y además súper colaboradores. Cualquier cosa que les pidas, ellos están encantados de hacerlo, la mayoría de ellos. Y establecer sinergias y alianzas. Yo creo que esto es algo fundamental y súper positivo para todos. Ahora, es verdad que requiere dedicación y recursos, ¿no? Al final, yo estoy prácticamente al 100% en temas de comunicación. O sea que al final, pues bueno, la empresa o la organización ha de dedicar una persona a estas actividades. Y es verdad que ahora hemos pasado un momento complicado donde hemos dejado de hacer muchas cosas. Por ejemplo, estas jornadas se hacen virtuales cuando al principio se hicieron presenciales, pero bueno, que la cosa sigue y entonces hemos de seguir, ¿no? haciendo actividades y cada vez más intentemos hacerlas de manera presencial. Ella es Irene, la que os comentaba anteriormente, ella se propuso hacer las 100 montañas, subir las 100 montañas más importantes de Cataluña. Llevaba 50, entonces le trasplantaron y puso el contador a cero. Dijo que quería volver a subir todas las montañas que ya había subido con su hígado nuevo, ¿no? Y bueno, es una persona súper colaboradora con nosotros y una referencia. Y el futuro cercano, al final, yo creo que es importantísimo seguir fortaleciendo esa relación con periodistas porque al final los medios de comunicación siguen siendo muy importantes. Es verdad que quizá pierden seguidores, pero siguen siendo muy importantes, ¿no? Seguir con los contenidos divulgativos, contenidos audiovisuales, fotográficos y más vídeos. Es algo que seguiremos. De hecho, estamos esperando a que la pandemia baje un poquito el ritmo para volvernos a meter en los hospitales y hacer más fotografías. ¿Por qué no plantearnos un podcast como algo diferente, ¿no? Bueno, esto es algo que le vamos dando a la cabeza y ya veremos qué haremos.
Seguimos aquello insistiendo con nuevas redes sociales. De momento Instagram, Twitter, yo no me veo muy capaz de hacer algo con TikTok, por ejemplo, pero con las otras sí. Diseñar otros proyectos divulgativos, seguir estableciendo alianzas y, ¿por qué no, crear un proyecto conjunto entre las diferentes coordinaciones? A lo mejor estamos todos yendo un poco por nuestra cuenta y a lo mejor se podría hacer algún tipo de proyecto que nos involucre a todos y de los que nos podamos beneficiar todos. Y básicamente esto, este soy yo, tenéis aquí mis datos para lo que necesitéis y ya está. Muchas gracias a todos por la atención y sobre todo a Javier y a Beatriz por la invitación. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias, Jorge. Esa última reflexión que has hecho me parece muy, muy acertada. Creo que lo siguiente es hacer algo entre coordinaciones. Habría que hacer una alianza, como tú bien has dicho. Creo que sería muy interesante. Bueno, creo que tenemos tiempo, vamos un poquito justo de tiempo, pero creo que merece la pena que abramos el turno de preguntas y que le hagamos pues algunas preguntas a Jorge. Creo que es un buen referente para tomar ideas. Nos has explicado muchas cosas muy interesantes. Bueno, agradecimientos de la asociación que has mencionado, de Aninat. ¿Cómo harías eso de...? Ahora te voy a tirar un poco de la lengua. ¿Cómo harías eso? ¿Qué propuesta crees que sería interesante para unir, para hacer un proyecto colaborativo con todas las coordinaciones? Pues la verdad es que ahora me pillas, porque no te sabría decir alguna actividad así. Sí que pienso que deberíamos hacer algo y no sé si a través de la ONT o a través de alguna coordinación que lo haga, pero por ejemplo, yo qué sé, hay varias actividades. Se podría hacer el festival este que montáis y extrapolarlo a toda España, ¿no? Es un poco lo que comentabas, que se lo propusiste a la ONT y se quedó ahí un poco a medias, pero ¿por qué no involucrar a diferentes colegios de toda España? O montar, por ejemplo, un concurso de pósters donde el objetivo sea promocionar la donación y hacerlo en un ámbito nacional. No sé, yo creo que si pensamos hay diferentes maneras de colaborar, que podríamos organizar algo de manera conjunta o simplemente el trabajo que hagamos unos que se beneficie todo el mundo, ¿no? Aquello, por ejemplo, el material que nosotros hacemos, es verdad que nosotros quizá a nivel nacional tenemos la limitación del catalán, ¿no? Que muchas veces pues bueno, pero hay otras cosas que no, que las hacemos en catalán y en castellano, con lo cual, y todo esto está libre, o las fotografías, por ejemplo, no tienen idioma, con lo cual, si vosotros necesitáis material de este tipo, lo tenéis ahí, ¿no? Bueno, pues en este sentido, establecer todo aquello que nos permita crecer de manera conjunta. Hay una pregunta acerca de si hay actividades de podcast. El año pasado, en las jornadas pasadas, hubo un alumno que hizo un trabajo sobre este tema. Fue curioso porque yo fui el único que le dije que no. Y se lo argumenté, ¿no? Le dije que el podcast quizá era un formato complejo, ¿no? Que hay otros formatos mejores, no que el podcast no sea bueno. Quizá a lo mejor para el podcast para temáticas más concretas o para ampliar un poco más, pero para hacer un contacto así inicial yo creo que es un formato un poco complejo. Yo no conozco ninguno que... No, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros una de las cosas que hacemos también es atender a estudiantes. Yo creo que en Cataluña, desconozco si en otras comunidades autónomas, entiendo que sí, los estudiantes de bachillerato han de hacer un trabajo de investigación. Entonces, cada vez más estudiantes nos contactan porque quieren hacer un trabajo sobre el trasplante, ya sea el trasplante o la donación y el trasplante en general, o mucho más concreto. Por ejemplo, les llama la atención la creación de órganos en 3D, o ahora, por ejemplo, los xenotrasplantes, ¿no? Que están así tan de moda, o hablar de un tema muy concreto como puede ser el trasplante de corazón o algo así, ¿no? Entonces, muchas veces nos contactan a nosotros porque somos un poco como
como esa vía directa, ¿no? Y a partir de aquí, pues nosotros, si vemos que necesitan hablar con un profesional, los derivamos. O si buscan testimonios, los derivamos, ¿no? Y uno de ellos quiso hacer un podcast también, ¿no? Cogiendo diferentes testimonios y mezclándolos en un podcast. Yo no lo veo mal del todo, porque al final yo creo que tenemos mucho contenido que compartir. O sea, si valoras, podemos trabajar muchas cosas diferentes. Se puede hablar de la donación, se puede hablar de la donación o de la muerte encefálica o de la muerte en asistolia, explicarlo bien, o de la donación de vivo, por ejemplo, ya entrando en los diferentes tipos de trasplante. Yo Sí, en ese caso sí, cuando es algo ya mucho más específico, cuando alguien ya quiere formarse de un modo un pelín más específico, quizá un podcast, una tertulia o algo así sí que puede ser un buen Claro. formato. Pero así de primeras, el primer, no sé, tan fuerte como pueden ser redes sociales, contenidos audiovisuales, no sé, la imagen, no sé, parece que tiene... En ese primer pero bueno, contacto creo que puede tener más... Sí, pero como el podcast está cogiendo tanta Sí, está volada, cogiendo y ¿no? no Al queda final solo, es no, aquí sí. decir, sí, al menos, no sé, plantearlo, ¿no? Aquello que dices, bueno, ya veremos. A ver, Marta Álvarez dice, se nos está ocurriendo algo, bueno, hay un par de propuestas para hacerlo en el Día de la Hispanidad. Creo que vas a tener que coger el guante, porque yo creo que es una fantástica idea que hiciéramos algo conjunto desde todas las coordinaciones. Bueno, sería En todo caso, tiene interesante. que centralizarse a través de la ONT, eso está claro. Yo creo que tenemos que aprovechar ese vínculo. Sí, pero bueno, también ellos han de querer aceptarlo al final, ¿sabes? Yo creo que la ONT está como muy centrada en temas de comunicación y a lo mejor no tanto en temas de promoción y una actividad, yo qué sé, por ejemplo, organizar un concurso de pósters, pues a lo mejor no les acaba de encajar, ¿no? Yeah. O lo que comenta Marta Álvarez aquí en el chat, que dice que a lo mejor se podría hacer una actividad en un colegio, aprovechando que este colegio está en diferentes comunidades autónomas. Pues sí, me parece perfecto. Al final, ¿no? Es aquello establecer una alianza con el colegio en cuestión y hacer el proyecto que consideres, trasladarlo a todas las comunidades. Sí, ¿por qué no? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha sido una buena charla y creo que a posteriori puede ser, aquí hay muchas ideas para las coordinaciones que un poco queríamos que fuera ese el objetivo, ¿no? Compartir todo ese trabajo tan fantástico que hacéis, que puede ser una gran referencia para otras coordinaciones que a lo mejor están un poco tímidas en dar el paso o no saben un poco cómo orientarlo. Pues muchísimas gracias, Jorge.